Listo. Pero no contesta por mensaje. ¿No? No contesta. Muy buenos días a todos. Les damos la más cordial bienvenida a este segundo día de actividades del Foro sobre la emergencia de las noticias falsas en el ámbito de la salud en el contexto de la pandemia COVID-19. En México, discursos y construcción simbólica de los actores sociales. A nombre de la División de Ciencias Socioeconómicas del Programa Político, les damos la más cordial bienvenida a nuestros invitados de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Agradecemos la participación del profesor Castañeda, así como de los alumnos que nos acompañan. Damos la bienvenida también a los que nos acompañan desde Facebook Live y cedemos la palabra a la maestra Patricia Núñez para que lleve la conducción de esta mesa. Muchas gracias, profesora Lupita. Muchas gracias a todos los que nos acompañan. En el marco del foro mencionado, les quiero compartir que el día de ayer se compartió justamente la metodología del mismo, que es producto de un proyecto de investigación del CONACYT. Nos acompaña por aquí el doctor Noé Hernández Cortés de la Unidad Académica de Ciencia Política de la Universidad Autónoma de Zacatecas, quien pudo explicarnos justamente de en qué consiste la metodología. El día de hoy vamos a ver los resultados de la aplicación de la misma a partir de la revisión que se hace a nexos y letras libres. La conferencia de hoy, pues, es la apropiación y oposición en tiempos del COVID-19, la narrativa de nexos y letras libres, para lo cual nos acompañan dos de los ponentes que estuvieron implementando la metodología, el doctor Jesús Becerra Villegas, es doctor en Ciencias de la Educación por la Universidad Iberoamericana Noroeste, obtuvo los grados de maestro en Metodología de la Ciencia por la Universidad Autónoma de Nuevo León y licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Regiomontana. Es investigador nacional nivel 2, se desempeña como docente investigador en la Unidad Académica de Ciencia Política de la Universidad Autónoma de Zacatecas, México. Se encuentra adscrito a la línea de investigación Estado, regímenes políticos y conflictos sociales. Y también trabaja temas de complejidad en ciencias sociales, comunicación y lenguaje. Ha participado como docente, investigador, conferencista y ponente en México y en el extranjero. Entre sus publicaciones destacan los libros El orden de la comunicación, editado por la Universidad Autónoma de Zacatecas, Los signos de los tiempos, de Plaza y Valdés, El capitalismo complejo, El efecto de comunicación, de Colofón, y Comunicación y democracia en México. También nos va a acompañar nuestra alumna de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, Tania Elizabeth Escobedo Ruiz, de quien me permito leer también su semblanza, ya que estarán compartiendo la explicación de la implementación de la metodología. Tania actualmente cursa el 9º semestre de la licenciatura de Ciencias Políticas y Administración Pública en la facultad y ha publicado para la revista Agua Ardiente en referencia a derechos humanos. Asimismo, se desempeña como profesora adjunta en la materia de sistemas de partidos y sistemas electorales. Le cedo la palabra al doctor Jesús Becerra para que nos pueda compartir los hallazgos que encontraron, sin antes agradecer el que vengan a compartir con la comunidad de la FES Acatlán y que nos siguen en Facebook. Muchas gracias. Buenos días, ¿se escucha? Bueno, gracias. Bueno, pues es un placer estar aquí en esta segunda sesión. Voy a permitirme compartir pantalla para hacer el ejercicio
de construcción, digamos, a dos voces de esta ponencia. Sí, que como se ha anunciado, se llama Apropiación y Oposición en tiempos del COVID-19 o de la COVID-19, la narrativa de nexos y letras libres. Me acompaña nuestra compañera del equipo de investigación, Tania Elizabeth Escobedo Ruiz. Gracias, Tania, por el acompañamiento y por la participación en este proyecto. Y bueno, soy Jesús Becerra, voy a presentar, vamos a trabajar Tania y yo de esta manera. Yo hago una primera caracterización de los conceptos fundamentales para entender de qué va este análisis de la narrativa. Posteriormente, Tania nos va a hacer una caracterización general de lo que se encontró en ambas revistas. Debo decir que ella hizo el análisis en este periodo, digamos, de recopilación de investigación, de de datos, hizo el análisis de letras libres y a mí me tocó el de Nexus. De esta manera estamos integrados ahora ambos en esta conferencia, en esta exposición. Entonces ella seguirá en esa parte, en esa caracterización, digamos, a partir de un cuadro que nos va a describir. Luego regreso yo a establecer algunas características, digamos, para el análisis narrativo y un ejemplo específico y cerramos con la participación de Tania. Me permito entonces hablar de apropiación como el primero de los conceptos, la primera categoría que vamos a requerir para ocupar este espacio. La apropiación es una categoría que se trabaja mucho en los estudios de comunicación, que es la parte académica de la que yo provengo, la parte en la que yo me formé y que sigo trabajando desde el ámbito de la ciencia política, pero que no he dejado. Ahí, en el ámbito de las ciencias de la comunicación, en los estudios de la comunicación, se habla de apropiación desde distintas perspectivas. Pero la perspectiva fundamental es la de la utilización inicial que llevan a cabo los individuos cuando adoptan una cierta tecnología. Esta adopción, debe decirse, no está, digamos, supeditada exclusivamente a la capacidad de compra de los individuos, sino que también tiene que ver con una apropiación desde el punto de vista simbólico que hace entender que se vuelve necesario que el individuo sienta como una necesidad o que sienta como un gusto o como una utilización, la inversión pues necesaria para la adopción de estas tecnologías. Y esta primera apropiación es la que genera la puesta al día con las nuevas tecnologías. Conforme los individuos se van familiarizando, se van adentrando en el uso de estas tecnologías, van también accediendo a formas emergentes de vincularse con ellas. Hay una adecuación propiamente hablando que se genera, digamos, como una segunda fase en la que los individuos entonces se van, digamos, como mostrando como nativos de la propia tecnología. Aun cuando no hayan nacido con ella, la adopción es relativamente rápida. Con todo esto, al mismo tiempo, los dueños de las tecnologías, los dueños de las aplicaciones, los desarrolladores, van también generando un mercado que se alimenta de la información que se genera de los trayectos de usos y consumos de los medios y que son seguidos por empresas como Google. Google, para sus propios fines, pero también para la venta, va poniendo en circulación, digamos, paquetes de datos que recogen nuestras propias prácticas, de forma que eso va a servir para el rediseño tanto de los aparatos como de las distintas aplicaciones. Estas aplicaciones que nosotros, con lo que nosotros nos vamos formando, nos vamos desarrollando, nos dan la impresión de que son totalmente nuestra propiedad y que hacemos un uso soberano de ella. Hacemos lo que queremos porque precisamente estas tecnologías se van estructurando de tal forma que los usuarios pueden confeccionar las distintas capacidades, los distintos recursos a sus propias necesidades. Pueden, en ese sentido, digamos, ser usuarios inteligentes
de los propios recursos, pero lo que nosotros tenemos aquí es un recurso de dominación, un acto de dominación que efectivamente se está dando y de manera escondida, y está propiciado por los dueños de estas tecnologías. Los dueños de estas tecnologías entonces, nos presentan los recursos preapropiados para que nosotros terminemos en el acto de apropiación que hacemos de ellos, terminemos siendo apropiados. Por eso hablo de la metaapropiación como apropiación de la apropiación que nosotros queremos estar haciendo de estos recursos. Y una vez que, digamos, vamos adoptando estas nuevas modalidades, estas nuevas capacidades, nuevos aparatos, las nuevas aplicaciones, etcétera, el ciclo reinicia. Se puede entender que, bueno, nos adaptamos pues a esta nueva generación de recursos de todo tipo y con eso entonces el ciclo reinicia. Pero lo que es importante también entender es que hay un traslape de estos ciclos. Los ciclos, a final de cuentas, se encuentran, digamos, omnipresentes, es decir, una misma tecnología se puede encontrar en este momento saliendo al mercado, pero en los laboratorios está siendo desarrollada en su nueva generación. Y los competidores, tanto de aplicaciones del mismo tipo, de aparatos de la misma familia, de la misma gama, por ejemplo, pueden estar también trabajando simultáneamente. Entonces hay traslapes de ciclos. Y conjuntamente con esto también se da la emergencia de configuraciones culturales. Los propios usuarios van adquiriendo también ciertos perfiles que permiten que se constituyan gustos, lenguajes, recursos repetidos, formas de humor y también formas de narrar que van mostrando a los individuos como usuarios perfectamente capacitados como miembros de una comunidad efectiva. ¿Sí? Estas comunidades son comunidades de apropiación. Las comunidades de apropiación son parte de las discusiones que se presentan en los estudios de comunicación, gracias sobre todo a los teóricos y a los investigadores de la comunicación latinoamericanos que empezaron a estudiar estas nuevas prácticas que se daban y que emergieron con la aparición del Internet 2.0, Internet que permitió que los usuarios también se pudieran convertir en emisores y que se pudieran convertir en divulgadores, en circuladores. Entonces, estas son algunas de las primeras características mencionadas muy rápidamente. Estoy dejando de lado mucha información que probablemente ocupemos más adelante en la parte de preguntas y respuestas, pero por lo pronto hasta aquí dejo esta primera caracterización de la apropiación desde la perspectiva de los estudios de comunicación. Hay otro ámbito en el que se da también el concepto de apropiación, que es el ámbito de la economía política. En el ámbito de la economía política, nosotros tenemos que establecer una primera distinción. El capitalismo que nosotros conocemos se entiende desde la perspectiva marxista como un modo de producción social. Es decir, se refiere a aquel arreglo lógico histórico por medio del cual los individuos institucionalmente digamos, en distintos niveles de vinculación establecen las estrategias para la reproducción social, para la reproducción de las condiciones en las que la sociedad está operando, por supuesto en este caso encabezada por la lógica del capital. Pero ya el propio Marx habla dentro de sus borradores para el capital, esos borradores que fueron publicados póstumamente con el nombre de Grundrisse, habla también de la existencia de mecanismos de apropiación y entiende también el capitalismo como un modo de apropiación que, sin embargo, digamos, deja de lado porque no considera que sea una categoría que tenga, digamos, mayores posibilidades de fructificación y se concentra entonces en la parte de la producción. La parte de la producción que es más concreta, la parte de la apropiación es más subjetiva. Entonces, es entendible que en una perspectiva de este tipo, la apropiación, digamos, aparezca, digamos, como supeditada y en muchos de los casos como también determinada por la lógica de la producción. Pero yo quisiera rescatar esta idea de la apropiación que les digo se encuentra ya también en el propio Marx.
y encontrar que el capitalismo es también un modo de apropiación en el sentido de que cuando nosotros entendemos que los capitalistas se organizan, invierten, incluso organizan guerras para organizar la producción, no lo hacen porque tienen una vocación productiva fundamentalmente, sino la razón de hacerlo, dice Marx, bueno, es la propia acumulación, de acuerdo, es la acumulación, pero podemos entender que no se puede acumular lo que no se ha apropiado previamente. Entonces, la lógica sobre la que vamos a movernos me permito proponerla como una lógica de apropiación global en el sentido de la globalidad del ámbito de la producción, es decir, la producción, la circulación y el consumo, pero también global en el sentido de que abarca todo el orden. Es decir, son las luchas por la apropiación global también en ese sentido. Ahora, dentro de estas luchas también participan sectores suaves de la economía que incluso entran a ser una forma de apropiación simbólica o que en todo caso descansan también en la apropiación simbólica como forma de legitimación. Uno de ellos es el sector financiero, otro de ellos es el sector de las nuevas tecnologías de información y la comunicación, y también tenemos un sector político rentista. Entre estos tres grandes sectores se han venido administrando recientemente las grandes crisis del capitalismo, las crisis financieras y las crisis de representación. Entonces, juegan un papel importante aquí, como nosotros podemos ver dentro de toda esta lógica de reproducción. Conjuntamente con ella, nos encontramos también el papel que juegan los sectores, ciertos sectores ocultos de la economía. Uno de ellos es el sector de la fuerza y la vigilancia. Bueno, de la fuerza hay una parte, digamos, visible, pero también hay una parte escondida, que es la que está asociada también a la vigilancia, a la supervisión, al espionaje. Y, por supuesto, también las organizaciones delictivas, que aquí me permito llamarle sector, no para reconocerlos como un sector formalmente establecido dentro de la propia economía, pero que también de alguna manera incide dentro de las formas de reproducción de la política y que también juega, digamos, un papel dentro de esta estructura. Eso por la parte de la apropiación. La segunda categoría que quiero proponer para avanzar y darle la palabra a Tania es la propuesta del mundo como relato. ¿Qué entendemos cuando decimos que el mundo es un relato? Lo que queremos decir es que en el ejercicio de la propia existencia, nosotros vamos construyendo espacios de significación que llevamos con nosotros mismos puestos todo el tiempo y que son espacios a los que nosotros podemos llamarle mundo en términos generales. El mundo, desde esta perspectiva, no es exclusivamente la construcción material, la construcción objetiva. El mundo es un mundo subjetivado, es un mundo hecho a la medida de cada quien, que por supuesto comparte muchísimo de la base material con las personas que tienen también, que tenemos a nuestro lado, pero al final de cuentas el mundo que efectivamente es decir, para los efectos prácticos terminamos nosotros habitando, tiene mucho de subjetivado y va generando entonces ciertas diferencias entre el mundo de unos y el mundo de otros, con todo y que convivan. El relato en estas cuentas, es un sistema de relaciones que producen una estructura de funciones. Es decir, la palabra relato y la palabra relación, como ustedes pueden notarlo, son palabras que se encuentran vinculadas en su propia metodología. Un relato es un sistema de relaciones, pero esas relaciones, y aquí entro entonces ya a un área de discusiones dentro de la comunicación, que es el área de la semiótica. La semiótica es una disciplina que se encarga del estudio de los signos, y dentro de los signos nos encontramos los significados y las estructuras de significación, las operaciones, etcétera, que es sobre lo que yo me voy a basar para tratar de entrar a la perspectiva de la narrativa. Las funciones que interesan desde la perspectiva de la semiótica son funciones simbólicas, son funciones de relación y funciones de representación. Estas funciones simbólicas nosotros las podemos recordar en el ámbito de las matemáticas a través de esta ecuación, y igual a f de x. Quien recuerde un poquito de esos años dorados de las matemáticas y el álgebra recordarán que y igual a f de x significa que hay un valor que asume y
en función de los valores que asume X. Vamos a decir, por ejemplo, si F vale 0.5, entonces tenemos que cuando X vale 1, Y justamente vale 0.5, es decir, Y siempre va a valer la mitad de lo que vale X cuando F vale 0.5. Entonces, lo que tenemos aquí es una relación, digamos, de tres elementos, ¿sí? Vamos a decir dos que establecen ciertos valores fluctuantes, en este caso, los valores de X que determinan a Y o que inciden en Y a través de F. Y F es entonces quien genera aquí la operación propiamente de correlación. Por algo se encuentra en medio de la Y y de la X, pero también sirve para la representación. Esto quiere decir que, por ejemplo, si nosotros quisiéramos, pudiéramos hacer un despeje de esta ecuación. Nosotros podemos encontrar Y si tenemos los valores F y X, podemos encontrar X si tenemos los valores Y y F, pero también podemos encontrar F si tenemos Y y X, es decir, F es siempre la relación de proporción que se encuentra entre los elementos. Y así es como funciona en general el sistema de representación que nosotros tenemos en la vida. Los signos a los cuales nosotros tenemos acceso son signos que siempre están en lugar de algo. Y ese estar en lugar de algo lo hacen a través de una determinada función de equivalencia, una función de proporcionalización. Las narrativas, a final de cuentas, son productos que nosotros encontramos como despliegues de F, que nos van a exponer entonces una relación, digamos, con una realidad propia o ficticia, es decir, una realidad concreta o ficticia, y supuesta en escena como Y. Pero toda esta estructuración F es precisamente la proporcionalización que se establece entre una y otra. Es decir, en este caso, pues, que hablamos de, digamos, narrativas, de cierto tipo, narrativas a propósito de la COVID, podemos decir el mundo concreto de esta enfermedad, de este padecimiento, de esta pandemia y los relatos que se producen. Pero en medio de ellos hay una operación de representación, una operación simbólica que es precisamente tras la cual nosotros nos encontramos, ¿sí? Y es justamente el corazón del análisis de tipo semiótico y de los distintos análisis del discurso. Bueno, estas estructuras como esta Y igual a F de X, una ecuación que se puede entender como una estructura y que es una estructura fundamental porque no solamente sirve para representar el conocimiento, sino también sirve para dar cuenta de estructuraciones de tipo ontológico, es decir, también podemos decir, producen entes, producen seres, no solo seres de conocimiento, sino también seres de conocido, seres conocidos, quiero decir, van produciendo también configuraciones culturales con las que recuperamos lo que había mencionado también en la imagen anterior, en la que hay estéticas como estrategias de gusto, lenguajes para la operación. Nosotros sabemos que dentro de estos usos tecnológicos que nosotros encontramos ahora, vamos adquiriendo también los nombres de nuevos aparatos, de nuevas aplicaciones. Vemos también que en las distintas prácticas, por ejemplo, de texto, que le llaman ahora incluso texteo o texting, hay ciertas formas de hacer representaciones, TQM, que sabemos lo que significa. Tenemos también el LOL, tenemos una gran cantidad de elementos que se constituyen también como motivos, que se van repitiendo, que forman parte pues de este acervo de la configuración cultural y sobre los cuales también se van construyendo los mecanismos del humor. Nosotros entendemos, por ejemplo, a través de los memes que regularmente tienen un sentido jocoso, una estructura jocosa, que muchos de ellos requieren, digamos, una especie de conocimiento previo, el conocimiento de una secuencia, una especie de tradición cultural que tenemos que poseer, que tenemos que haber, de la que tenemos que habernos apropiado para poder entender el propio chiste que se encuentra detrás de eso. Y 2 minutos, doctor. Muchas gracias. Sí, y en general las distintas narrativas entonces operan, digamos, como estructuraciones de este paquete estético de lenguaje, de motivo, humor y narrativa. Entonces, bueno, con esto hago una pausa
para darle la palabra a Tania, quien nos va a hacer la exposición pues, de este cuadro que tenemos en pantalla. Adelante, Tania. Buenos días a todas y todos. Como ya me presentó la profesora Patti, pues mi nombre es Tania y ahora vamos a dar paso a explicar un poco de cómo es que se construyen pues todos estos discursos o narrativas y qué es lo que marcan. Esto es algo muy importante porque recordemos que en países como el nuestro, que se rigen bajo un modelo democrático, pues los medios incluso constituyen lo que para algunos autores es un cuarto poder. ¿Por qué? Porque determinan de alguna manera un conjunto de percepciones y emociones que van a repercutir en la forma en la que se construye y en la que se determina la realidad político y social, y que incluso puede llegar a influir hasta en una forma, por ejemplo, electoral. En este caso vamos a referirnos a los dos medios que ya nos indicaba propiamente el doctor Becerra, que son Nexos y Letras Libres. Para ello me parece importante que conozcamos los tipos de actores y de categorías que forman parte de las narrativas que manejan este tipo de medios. Primeramente con Nexos, pues el dueño es Héctor Aguilar Carmín, que Héctor Aguilar Carmín pues es un periodista que ha publicado diversos artículos y libros, pero que también digamos que en esta dicotomía que se ha planteado a partir del gobierno federal entre dividir entre conservadores y liberales, pues es considerado por el gobierno como un conservador. Por ejemplo, parte de las tendencias que tiene es el ampliar la forma de producción de energéticos, por ejemplo, de hidrocarburos con privados, y que también, pues al igual que Letras Libres con Enrique Krause, pues tiene ahí un roce, digamos, con el gobierno en cuanto a la suposición que hace el presidente de que antiguamente a estas dos revistas pues se le daban una serie de recursos que servían para financiar y que con ello se produjera pues todo el material que sale de las revistas. Por otra parte, Letras Libres pertenecía a Editorial Vuelta, que Editorial Vuelta tenía una revista que también se llamaba Revista Vuelta y que pertenecía a Octavio Paz. Octavio Paz muere y entonces se presume desde ahí que Enrique Krause es el dueño, aunque Krause nunca lo ha como confirmado directamente, pero pues es lo que se sabe. En este sentido, al tener estas dos tendencias de dueños, pues también nos podemos imaginar a la mejor parte del contenido que se va a producir. Héctor Aguilar Carmín realmente tiene un perfil distinto que es como más de noticia, de hechos, y Enrique Krause pues en Letras Libres produce un contenido que es más como cultural, pero que también tiene ciertas opiniones políticas. Y que bueno, también ahí ha tenido sus discusiones, por ejemplo, con Taibo con respecto a cómo se maneja el contenido intelectual. Por otra parte, quienes son parte de los autores que redactan estas notas, pues también tienen un cierto perfil. Y esto es muy importante porque a partir del perfil también se ve cómo se va a influir sobre los medios. Por ejemplo, en el caso de Nexos, en la forma en la que se llevó esta investigación, detectamos algunos autores que tienen pues un renombre en la parte intelectual o que incluso han participado dentro de la política. Por ejemplo, para Nexos se tiene a José Woldenberg, que fue ex consejero presidente del entonces Instituto Federal Electoral y que forma parte de, digamos, de la época donde se empezó a consolidar la democracia con los pequeños avances que se tenían alrededor de los 90. Se tiene a Julio Frenk, que fue ex titular de la Secretaría de Salud, también en el sexenio de Fox, a José Ramón Cosío, que fue también ministro de la Suprema Corte de Justicia, también en 2003, que pues precisamente corresponde al sexenio donde se colocó con Fox, María Amparo Casar, que es presidenta ejecutiva de Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad, y esto es muy importante porque si bien tenemos actores que forman parte de un gobierno y de actores que hoy son oposición, también, por ejemplo, María Amparo es parte de una de las organizaciones que ha generado contenido sobre los gobiernos y que no necesariamente es, digamos, una oposición, sino realmente se trata de pues generar alguna evaluación, alguna crítica sobre las distintas políticas o programas que han hecho los distintos gobiernos. También se tiene a Carlos Salazar Lomeli, que fue exdirector general de Fomento Económico, del Fomento Económico Mexicano, y también formó parte de la dirección de Coca-Cola. Y recordemos que, por ejemplo, Fox viene precisamente de esta parte, entonces es alguien que ha formado de la élite empresarial. Por otra parte, en Letras Libres se tiene a Alejandro Macías, que fue comisionado nacional para la influenza en la Secretaría de Salud, a Jorge Vélez, que fue columnista de Reforma, y que en estos tiempos de la pandemia el Reforma hubo un momento en el que se colocó como un medio de oposición, principalmente cuando sale esta reportera a cuestionar a Gatell, y que Gatell responde y pues ella ya no sabe qué responder, por ahí se volvió un meme bastante viral. El siguiente es Luis Antonio Espino, y aquí hay que poner mucha atención porque
En esto se empiezan a detectar los perfiles que maneja Letras Libres. Él es especialista en discurso político y manejo de crisis. Entonces, Letras Libres lo que tiene no es tanto autores que vengan desde una parte política, sino que vienen desde una parte especializada. Y por ejemplo, en el caso de Luis Antonio, pues es alguien que sabe manejar perfectamente los medios, el uso de ciertas palabras y sobre todo de generar algunas emociones sobre la audiencia a la que va dirigida la nota. Y Enrique Krause, que ya se comentó una breve semblanza sobre este actor, pero que también se ha dedicado a escribir en letras libres, pero sobre todo pues tiene una fijación muy especial para escribir sobre el presidente y colocar algunos calificativos. Los discursos que se manejan en estos medios pues son en nexos, son dos tipos, que es digamos la parte negativa con el pesimismo, el descontento, la incredulidad y el miedo. Esto principalmente a partir de críticas de hechos que se han dado en la pandemia. Por ejemplo, se criticaba parte de permitir los conciertos en el Foro Sol. Y entonces a partir de medidas que se tomaron como estas, pues empiezan a generar una serie de espectros que sirven para calificar y enviar un mensaje sobre cómo se va a percibir el gobierno, las acciones y la realidad. En este sentido, pues si se ven de una manera negativa, pues entonces lo que se ve es, bueno, no se está teniendo un buen manejo, entonces esto nos va a llevar a incrementar el problema, y si nos lleva a incrementar el problema, pues se va a generar un descontento, y posteriormente pues empiezan a generar escenarios catastróficos sobre la realidad que se vive en la pandemia. Aparte, en cuanto a la incredulidad, refiere un poco a la sorpresividad que dan algunas acciones. En este sentido, si bien se espera que ningún gobierno sea perfecto, es decir, puede tener errores y aciertos, en ese sentido marca una sorpresa en lo negativo. Y al tener estos escenarios, al tener esas crisis y estas percepciones que marcan una opción negativa, pues se genera el miedo. Y sabemos que el miedo en nuestro país pues es algo que juega un gran papel. Puede incrementar una crisis o puede generarla. Me gustaría poner como ejemplo, por ejemplo, lo que se vio con la lucha contra el huachicol, donde si bien había ya como una cuestión que había generado una pequeña crisis para abastecer, pues entonces a partir de la información que se generaron en los medios, pues esta se aumentó. La otra parte es la positiva, que es esperanza y respuesta, y algo que maneja Nexos es una serie de ensayos que lo que hacen es retoman lo bueno y lo malo, y entonces a partir de ello los autores plantean ciertas propuestas de respuesta. ¿Y qué es lo que se nos dice a partir de esta narrativa? Bueno, tenemos esto, pero tenemos estas opciones, y tenemos estas opciones que son viables y nos generan estos resultados. Y a partir de ello, pues se manda un mensaje esperanzador y sobre todo de acción, que es lo que se requiere principalmente y demanda en los medios de comunicación para el manejo de la pandemia. Por otra parte, Letras Libres realmente solamente se centra en un tipo de discurso que es negativo. Aquí maneja el pesimismo, la incertidumbre, el miedo y el descontento. ¿Esto por qué? Porque básicamente lo que Letras Libres hace es cuestionar las distintas realidades que se tienen. Por ejemplo, tienen algunas notas que refieren al descuido que se tiene sobre las personas que tienen algunas enfermedades con alguna comorbilidad, y que entonces en este sentido, al momento en que no se atienden durante una pandemia al establecer prioridades, pues se piensa que ese descuido nos va a llevar a otras crisis de enfermedades o incluso aumentar los contagios. Se empieza a generar un pesimismo, se empieza a generar también un descontento por las distintas medidas. En este caso, por ejemplo, retoman mucho los discursos de Andrés Manuel, donde él, por ejemplo, digamos, minimiza la pandemia, o en algunas cuestiones dice, ya la domamos, ya tenemos el control, y ellos lo contrastan con hechos que nos refieren a lo contrario, y lo que hace es generar como esta dicotomía y llevarla a un descontento. Pero algo que caracteriza es que muestran principalmente al gobierno federal, y cabe resaltar que ambos medios hacen su crítica principalmente a este ámbito, pero hablar de gobierno federal es remitirlo inmediatamente al presidente. Entonces lo que hacen es mostrar esta dicotomía, pero al mismo tiempo mostrar al gobierno federal como un generador de incertidumbre, al no tener una dirección clara, o al mostrar errores, o al mostrar que no se están teniendo las medidas adecuadas. Y esto de igual manera pues nos está llevando a un discurso del miedo. Realmente Letras Libres tiene mucho más esta aproximación, ya que por ejemplo Nexos retoma hechos o algunas otras notas, o incluso tiene este discurso positivo, pero Letras Libres es únicamente algo más como opinión y nos lleva a este tipo de escenarios. Por otra parte, las tendencias políticas son algo muy importante, puesto que marcan la forma en la que se va a concebir a los principales actores que están dirigiendo pues este contexto, y que va a influir mucho sobre lo que se espera de nuestro país durante la pandemia y en una post-pandemia. En este caso, las tendencias que se le ven al gobierno federal es autoritario,
Esto al interior, es decir, en nuestro territorio, ya que se plantea una lógica de centralización del poder vertical que viene desde arriba hacia abajo con el presidente, pero sobre todo que existe como una visión única. Y en este sentido, por ejemplo, se ve como un sistema de toma de decisiones que es un poco cerrado, incluso en canales de comunicación, y por ejemplo se hace la crítica un poco a la coordinación que se tiene con otras entidades y que nos ha llevado a problemas como con los gobernadores ahorita como con Enrique Alfaro, que nos llevan a pues este problema con el pacto fiscal y que deviene pues a partir de un discurso aparente de la pandemia en estos momentos. Y por otra parte se habla de una subordinación al exterior. Esto principalmente porque, como sabemos ahorita, el manejo poblacional de las conductas e incluso de las cantidades que se tienen en ciertas áreas es algo muy importante. Y se plantea que, por ejemplo, México en una lógica internacional, por ejemplo, con Estados Unidos, es subordinado. Se plantea la situación ahorita de la migración, que si bien es un fenómeno que ha sufrido algunas cuestiones negativas, como por ejemplo un rechazo y un miedo precisamente por cómo se ha dado esta pandemia, por ejemplo con los chinos, que a los chinos cuando iban a otros países de Europa pues eran incluso discriminados, pues entonces este discurso también se encuentra de esta manera en nuestro país. Se habla incluso de fronteras que no son nacionales, sino locales. En ese sentido, entonces Estados Unidos lo que hace es que manda a los migrantes para acá y México se queda con el problema y es una subordinación que se da en un momento donde tal vez se necesita mayor firmeza por parte del gobierno federal. En letras libres se le califica también como autoritario y refiere prácticamente a lo mismo, a una concentración de poder, a un modelo vertical, pero sobre todo con un sentido populista. Y en este sentido no es un sentido populista que nos lleva a lo positivo, sino realmente nos lleva a un populismo basado en la demagogia, en la mentira, en la manipulación e incluso a venderse erróneamente como un salvador o como un mesías, que es básicamente principalmente la crítica que hace Krause en alguno de sus escritos. Por otra parte, los calificativos que se dan sobre el presidente es una responsabilidad, principalmente porque no existe una dureza o una contundencia en las medidas tomadas, como el presidente toma algunas cuestiones que le interesan, otras no, él las va manejando a partir de cómo él las vaya percibiendo, que es desordenado en la toma de decisiones, puesto que no considera las medidas y sus implicaciones. Por ejemplo, aquí se daba en algunas notas de Nexos la cuestión en los temas de género, que no se veía, por ejemplo, que el confinamiento podía traer problemas de violencia intrafamiliar al interior y entonces con eso se dan problemas de mala planeación y que nos va a llevar a otro tipo de problemáticas y es parte de la crítica que hacen Nexos. Una falta de liderazgo que en este sentido pues refiere también a cómo es que se priorizan algunas cosas sobre otras y que en el caso de la pandemia pues en un inicio veíamos que el presidente por ejemplo no daba como tanta pauta a ello y que Nexos lo retoma para realizar un análisis de esta falta de liderazgo. Es rígido y esto principalmente porque concentra el poder, pero también tiene un desprecio a las iniciativas en estos momentos que no son las suyas. Él está llevando un modelo, digamos, político que quiere aplicar y no sale de eso, es bastante cerrado y por eso también le da el carácter de autoritario. Autocomplaciente, y esto principalmente porque se pretende desmantelar y renovar todo. Una de las críticas principales que dan en la narrativa es precisamente comparar las dos temporalidades, lo anterior a la pandemia y lo que se da durante la pandemia. Y en este sentido, por ejemplo, se critican cuestiones como la austeridad, el desmantelar el seguro popular y el tener ahora el INSABI y un INSABI que no está funcionando. Entonces, es parte de la crítica y de la narrativa que van construyendo. Retoman elementos del pasado, del presente y los contan en una crítica. Por otra parte, en letras libres, pues también se retoma la falta de liderazgo en ese sentido, se le da un carácter especulativo en tanto a un generador de incertidumbre, como lo comentaba en un primer momento, también de rigidez y de autocomplacencia, de la misma manera que Nexos, en este sentido, pues ya vemos características que son comunes en las narrativas y construcción de la realidad de ambos medios. Se le considera desorientado, ya que pues muchas veces el presidente marca o dice en su discurso cosas que no necesariamente corresponden a la realidad y en este sentido, por ejemplo, en un inicio de la pandemia, Letras Libres criticaba que el presidente decía que había camas suficientes para atender a los enfermos y por otra parte Gatell nos decía no queremos saturar. ¿Por qué? Porque no se tienen los medios. Entonces parece que ellos retoman estos elementos discursivos para darle su propia narrativa. El carácter de omnipresente, que es una categoría
un calificativo que le da Krause, en el sentido de que él no entiende cómo es, si todo él lo ve tan malo, como si todo es tan negativo y él lo manda tan negativo a partir de la revista, ¿por qué no se tiene ese rechazo y a lo mejor otro tipo de manifestaciones en contra? Y dice, bueno, es que lo que pasa es que en el caso de el gobierno federal tiene un discurso tan adentrado, tan constante y tan vigente en todo el momento que impide que de alguna manera pues como que esta crítica llegue y que tenga otros efectos. También se le considera ineficiente en este sentido, referente a que no hay como una innovación de soluciones y respuestas por parte del gobierno federal y que en este sentido pues también rompe un poco con este paradigma que tiene la 4T de transformar, ¿no? Transformar requiere a lo mejor proponer cosas distintas y entonces lo que Letras Libres nos está diciendo es, bueno, en la narrativa que tienen se ve esta discrepancia porque realmente no estamos teniendo algo que nos lleve a ese cambio. Y también mentiroso, que es parte de las características que les da al calificar como populista. Y en este sentido, por ejemplo, retoma a que muchas veces se plantean elementos discursivos en el gobierno federal que no necesariamente son ciertos o que son ciertos, pero en otra temporalidad. Y retoma el ejemplo de una de sus notas donde comentan que se había anunciado un apoyo de 3 millones de créditos a pequeños empresarios, pero estos ya habían sido anunciados en 2019 como parte del programa de tandas para el bienestar. Entonces, Krause lo que hace con la revista de Letras Libres y aparte de los autores es que retoma elementos discursivos del gobierno federal para darle su propia narrativa y contrastar. Por otra parte, parte de las críticas que se hacen al gobierno es falta de una comunicación eficaz y que deviene precisamente de esa falta de liderazgo y también de esa desorientación y que se da no solamente, digamos, al momento de emitir una comunicación entre secretarías, sino también con los distintos niveles de gobierno. La austeridad es algo bastante criticado y aquí, por ejemplo, Nexos hace una comparativa. Peña había establecido un presupuesto aprobado de 17.3 millones para su sexenio. En el caso de Obrador es de 15.9. En ese sentido se ve una reducción, pero además hay una diferencia contextual. Ahí no hay una pandemia ni una emergencia sanitaria. Lo siguiente es un mal manejo en temas de género y esto lo refería un poco a lo que les comentaba sobre estas orientaciones y calificativos que se les dan con el tema de las mujeres al quedar confinadas y dependientes de sus hogares donde pueden vivir violencia. Y por ejemplo, aquí en Nexos hay algunas autoras que son feministas, ellas mismas lo colocan en la descripción que tiene y la crítica es, bueno, ya implementaste un problema, una situación de austeridad y recortaste recursos a refugios y ahora tienes este nuevo problema y entonces no estás dando una buena orientación para el manejo de toda la situación social que te requiere. La corrupción, esto puede sonar un poco extraño ya que es uno de los de las banderas de la 4T y del propio presidente, pero están retomando cada detalle que se está viviendo en el momento. Como Nexos retoma parte de los hechos, noticias y los lleva a una narrativa, pues lo que se hace es, por ejemplo, criticar esta cuestión de los ventiladores que se le compraron al hijo de Bartlett. Y es a partir de distintos hechos que se van construyendo estos discursos y estos modelos de posición. La cuestión de los megaproyectos, el dar, sí, una prioridad a la pandemia, sí vamos a meter más recursos, pero no voy a dejar mi proyecto político. Entonces es parte de esta dicotomía que se plantea y que, por ejemplo, se le cuestiona. ¿Qué es más importante, un Tren Maya o darle seguridad tal vez social o de salud a una población? Y sobre todo una tendencia a politizar los problemas públicos. En este caso lo podemos ver con el caso de la pobreza y el manejo que se le da, pero que realmente esa politización está correspondiendo a un actuar y a una respuesta. El Coneval ha estimado que la pobreza total y extrema por ingresos podría aumentar hasta en 10 millones de personas. Entonces, esta politización se está manejando de manera distinta, tal vez incluso electorera. Por ejemplo, está el caso de los empresarios, donde a partir de las exigencias y de las peticiones de respuesta, pues el presidente las ha politizado de otra forma, al etiquetarlos incluso como conservadores, y es parte de las observaciones que hacen Nexos. Por otra parte, Letras Libres nos refiere a una falta de comunicación, que refiere a lo mismo, la austeridad también, pero hace principalmente la crítica en 3 rubros: en educación, en salud y en seguridad. Y por ejemplo, en seguridad es un discurso muy claro
cuando dice que las prioridades y la administración ha sido mala, en tanto que, por ejemplo, la Guardia Nacional ha ocupado otras tareas que no son necesariamente para las que se le creó y que por lo tanto han descuidado el tema de seguridad, y que esto ha servido para que tal vez en estados como Jalisco, para lugares como Jalisco, como Michoacán, pues se tenga como un problema de seguridad con las confrontaciones que se dan entre cárteles principalmente. Se le considera como un divisor, ya que si bien desde antes de la pandemia ya teníamos una cuestión entre conservadores y liberales, pues esto se ha aumentado. No sé si recuerdan un poco el dicho que decía el presidente de que hay algunos conservadores que quieren que nos vaya mal. Entonces, pues es parte de la tendencia que marca. Creo que Krause tiene muy politizado en este sentido la revista de Letras Libres, y también pues nos habla de un gobierno rebasado a partir de cómo se ha aumentado el problema epidemiológico, y tiene la misma tendencia de análisis en cuanto a los megaproyectos y la falta de responsabilidad. Como les comentaba, esta temporalidad se da anterior a la pandemia y durante la pandemia para generar una narrativa, es decir, es compuesta en tanto elementos anteriores y actuales para conformar un discurso de oposición. Y con los actores políticos que se les compara, aquí es muy importante mostrar la forma en la que se pueden construir. Hay algunos artículos que directamente nos lo comparan con algunos, y hay otros que solamente los colocan en los mismos párrafos para dar este sentido de comparativa sin mencionarlo directamente. En el caso de Nexos nos habla de Fidel Castro y de Franco de España, donde se marca que pues, son personajes autoritarios que se consideran dueños de la verdad y que incluso pues, se consideran como intocables precisamente porque son esos centros de poder que nadie puede tocar, nadie puede cuestionar o nadie puede tener una acción en contra. También existe una cuestión donde son omnipoderosos, en tanto que tienen el control y el manejo de diversos ejes, como lo puede ser el considerar esta parte científica que el presidente, por ejemplo, en este caso, la niega, y él da su propia versión y su propia construcción de la verdad. Por otra parte, en Letras Libres se hace principalmente una comparación con Chávez, Bolsonaro y Trump. Estos dos últimos principalmente en cuanto a características específicas, por ejemplo, el negar la ciencia, el creer que la pandemia, pues ahí se pasará, el no tener como una atención prioritaria o incluso menospreciarla y darle prioridad a otros asuntos, y que también principalmente con Trump se vio que se tenía una preferencia por una cuestión electoral. Por otra parte, con Chávez se le compara, y es un artículo que tal vez puedan buscarlo, es muy interesante porque recorre toda la trayectoria del presidente y que nos habla de este momento y de la forma en la que se maneja. Por ejemplo, decir que Chávez tenía un programa que decía a lo presidente, se llamaba así, y que él a partir de ello determinaba parte de la agenda y centraba la atención en él. AMLO tiene la mañanera y, por ejemplo, Krause no dice que son propiamente conferencias o para determinar agenda, sino él las considera misas cívicas. En este sentido, dice, estas misas cívicas lo que se hacen es que se difunden masivamente en los distintos medios, y así es como obtiene esa omnipresencia que les comentaba anteriormente, y que lo hace tan vigente y que impide que a veces el discurso de oposición pues se pueda adentrar. Y incluso puede llegar a considerarse como una de las principales fuentes de información. Tal vez si recordamos en algunos otros sexenios, en las mañanas, pues teníamos distintos contenidos a partir de los distintos noticieros, pero hoy tenemos necesariamente la mañanera. Y por otra parte, existen contribuciones que han hecho los medios. En el caso de Nexos, tiene una contribución positiva en cuanto a establecer propuestas de solución, principalmente en el ámbito económico, en respuesta a una recuperación económica, ya sea planteando la necesidad de un aumento de un programa de fiscalización o incluso sobre alguna modificación en algunos presupuestos, pero hacen la crítica y dan solución. También habla de una responsabilidad social, y en este sentido, pues digamos que complementa parte del discurso positivo que se tiene. Por otra parte, Letras Libres no. Letras Libres lo único que hace es crítica y opinión. Entonces, en este sentido, no hay como una contribución que netamente pues, nos aporte algo. Y la forma en la que los podemos calificar a partir de estos elementos, pues básicamente Nexos, aunque podría parecer que tiene una tendencia de centro, al tener dos discursos, pues sí tiene una inclinación más hacia la oposición. Por otra parte, Letras Libres es netamente una oposición. Pero aquí lo que me gustaría que observen es que es importante ver los actores, las palabras y las categorías que se implementan para construir una narrativa.
ya que a partir de ello se genera una determinada realidad y percepción de los sujetos. Y con ello esto se adentra por parte de quien lee la nota y pues se lleva posteriormente a su entorno y a la realidad como él la va a vivir y como también pues la va a creer en un futuro. En este sentido, terminaría con la exposición del cuadro y continuaríamos con el doctor Becerra. Muchas gracias, Tania. Bueno, antes de pasar a la siguiente imagen, quisiera aprovechar que tengo, digamos aquí, la oportunidad para recuperar un planteamiento que había hecho yo, que es el asunto de la apropiación. Lo que nosotros nos encontramos, digamos, como una de las funciones que realizan los medios de comunicación es la posibilidad de generar una determinada oferta de representación del mundo. Aquellos lectores de letras libres seguramente tendrán una visión muy oscura, muy pesimista con respecto a la realidad que nosotros nos encontramos viviendo bajo este régimen de gobierno, bajo este gobierno específicamente. Y en el caso de quienes tienen fundamentalmente como elementos de análisis, elemento de contacto pues, con el mundo, la revista Nexos, bueno, tendrán algunos otros elementos adicionales con los cuales podrán superar, digamos, contrapesar algunos de los puntos. Y esto es precisamente el asunto de los mecanismos de apropiación. La apropiación se da, digamos, no solamente por parte de los usuarios de los medios, por parte de los clientes de estos medios, sino que también se da dentro de la propia camarilla, digamos, de los que estructuran estos discursos. Es decir, aquí nosotros, donde vemos los intelectuales que redactan, que nos presenta Tania, pues nos encontramos, por supuesto, con una cierta comunidad que comparte también significados, es una comunidad también de tipo semántico. Y entendemos entonces por qué estas características que ella enumera posteriormente no necesariamente tienen que ir asociadas a ver, dice esto, luego tenemos este otro cuadro para este otro, porque en general hay una especie como de comportamiento medio que podemos encontrar para estos casos. Es un poco, digamos, como más variado, por supuesto, en el caso de Nexos, porque ahí encontramos pues una estructura en la que ciertos autores, por ejemplo, Julio Frenk, lo que hace pues es adornar todo lo que hizo él como titular de la Secretaría de Salud en su tiempo, y lo que presenta, digamos, fundamentalmente así como en un acto de suma generosidad, es decir, quieren una clave para resolver esto, regresen a mi modelo. Entonces, bueno, esta sería la estructura fundamental, lo que quisiera yo agregar, pues, a lo que nos presenta Tania, y que, digamos, lo hago también desde la perspectiva de lo que yo ya había presentado para recuperarlo. Bueno, ahora quisiera yo avanzar hacia un modelo de análisis, digamos, un poquito como más a detalle, otra vez desde la semiótica del relato, que voy a basar en el modelo de pensamiento de Greimas. Greimas fue un semiótico lituano que desarrolló un modelo de análisis del relato que hasta ahora pues me parece que no ha sido superado. Él murió ya hace algunas décadas, y los modelos que siguen desarrollándose pues son subsidiarios de alguna manera de que tenemos frente a nosotros. Un primer planteamiento que él nos hace es que, bueno, antes de entrar al planteamiento que él nos hace, tenemos que hacer reconocer una primera premisa. Una cosa es describir y otra cosa es narrar. Ustedes pueden describir un edificio, pero no pueden narrar un edificio. En cambio, sí podrían narrar la historia del edificio. La narración tiene que ver con acciones, la narración tiene que ver con transformaciones que se van dando, o por lo menos con intentos de transformación. En ese sentido, tenemos con Greimas la primera de las premisas, que es justamente la fórmula canónica. En esta fórmula canónica tenemos dos elementos fundamentales, un sujeto y un objeto. Un sujeto que quiere a un objeto y ese objeto que es querido. Ese objeto es el objeto de deseo. Pero hay dos formas en las que el sujeto se puede encontrar en relación con su objeto de deseo. La primera es una forma de disyunción, que es la que nosotros tenemos en el primer paréntesis,
el sujeto se encuentra disyuntado de su objeto, se encuentra separado de su objeto de deseo, y después tenemos que el sujeto se encuentra en contacto, se encuentra en posesión del objeto de deseo. Pero entre el estado 1, que nos marca el primer paréntesis, y el estado 2, hay una acción transformadora representada por la flecha. Esta flecha es justamente la que, digamos, encierra todo el conjunto de acciones que moviliza el sujeto para terminar cumpliendo un determinado objetivo. Ahora, es muy importante entender que este sujeto y este objeto son planteamientos suficientemente genéricos. Son planteamientos abstractos que representan, y esto es muy importante que recuperemos de mi intervención de la primera parte, que representan funciones, ¿sí? Es decir, si nosotros queremos narrar una historia en la que alguien hace algo con un determinado propósito, entonces necesitamos que haya un actuante que ponga en acción precisamente los recursos necesarios para cumplir su objetivo. Pero el objetivo también es una función. Entonces, a final de cuentas, todo esto se remite a funciones específicas. La existencia de S, la existencia de O, la existencia de la transformación representada aquí por la flecha. Lo que nosotros encontramos en esta estructura de la fórmula canónica es la fórmula general, digamos, de todos los discursos y de todas las razones de la existencia. La representación también del mundo, digamos, como un mundo, digamos, conseguido, un mundo en el que hemos logrado cumplir un determinado objetivo. Como fórmula para un relato, esta expresión corresponde precisamente a un relato de final feliz. Veamos, por ejemplo, el caso en el que en una historia el sujeto llega a poseer algo, pero finalmente lo pierde. Es decir, se encuentra en una situación como la situación en la que arrancó, desde el punto de vista formal, pero desde el punto de vista, digamos, del sentido, para el sujeto es una pérdida muy, muy amplia, esta de haber tenido algo y haberlo perdido, ¿sí? Que era sujeto de deseo. Esta es la estructura de las tragedias griegas, por ejemplo, y bueno, un poco como en tono de humor, para aquellos de ustedes que hayan conocido al humorista mexicano Mauricio Garcés, digamos, en su papel de galán, recordarán que tenía una frase que decía: debe ser terrible tenerme y después perderme. Bueno, esta es la expresión justamente que hace referencia a esto. Es más difícil, digamos, sobrellevar la pérdida de algo que se tuvo que sobrellevar una carencia que nunca se satisfizo, ¿sí? Entonces, bueno, regresamos a esta fórmula canónica y avanzo hacia un siguiente modelo, que es el modelo más importante, más conocido de Greimas. Aquí tenemos nuevamente el sujeto y el objeto como los elementos fundamentales de esta estructura, y avanzamos también en un concepto, el concepto del actante. El actante es precisamente ese dispositivo semiótico que se construye para cumplir una determinada función narrativa. Podemos decir pues que el sujeto como tal y el objeto como tal no necesariamente son un individuo que quiere y un individuo que es querido, sino que son instancias suficientemente abstractas como lo vamos a ir viendo. Asociados al sujeto y al objeto nos encontramos también otros dos pares de actantes. Por un lado, para el sujeto, el ayudante y el oponente, y para el objeto, el destinador y el destinatario. Explico brevemente. El sujeto está asociado pues a bueno, el sujeto tiene un programa narrativo que cumplir. Si la historia trata de un héroe, el sujeto tiene que llevar a cabo una acción heroica. Si la historia trata de un traidor, el sujeto tiene que llevar a cabo una acción de traición. Esto depende entonces pues del punto de vista desde el que nosotros estemos partiendo. Pero fíjense cómo en esta estructura del relato y en esta estructura del mundo también se encuentra ya implícita una teoría política que espero que ustedes alcancen más o menos a ir construyendo conforme yo vaya avanzando también en esta caracterización en términos genéricos, y después cuando vaya a tomar algunos de los elementos de la revista
para ir ilustrando pues esto que, digamos, encarna a este modelo greimassiano. Bueno, el oponente que nosotros tenemos acá, habrá que decir que es desde otra perspectiva, es también un sujeto. ¿Cuál es la característica entre el oponente y el sujeto? Que son adversarios, son antagónicos. Si el sujeto es el protagonista, el oponente es el antagonista. Y el ayudante es el deuteragonista, es el segundo con respecto al sujeto. Este sujeto tiene como característica, digamos, orientarse a un objeto, pero regularmente, tanto en las historias narrativas, por plantearlo de esa manera, las historias de ficción como las historias de la realidad y en estos planteamientos desde la política, el oponente y el sujeto se encuentran opuestos entre sí porque ambos se encuentran orientados hacia el mismo objeto. Es decir, el objetivo que persiguen ambos regularmente es el mismo, pero a diferencia de la relación que establecen el ayudante y el sujeto, que comparten pues el logro del objeto por parte del sujeto, en el caso de la oposición, este logro es excluyente, es decir, en la medida en que, en que uno alcance el objeto, el otro lo pierde. Entonces, es un poco como dentro del esquema que puse la fórmula canónica, cuando el sujeto termina perdiendo la posesión del objeto. En muchos de los casos es precisamente por la presencia, por el juego que el oponente realiza. Entonces, lo que nosotros tenemos aquí es la existencia de distintos programas. Y fíjense cómo esto nos empieza a sonar también mucho al asunto de los programas de gobierno. Los programas de gobierno, vamos a decir, corresponden efectivamente, como el nombre lo dice, aquella parte, digamos, de la construcción o del ejercicio de un gobierno que establece, pues, el conjunto de estrategias para alcanzar determinados objetivos. La oposición como tal no tiene un programa de gobierno, digamos, en principio igualmente estructurado, pero sí tiene una idea, digamos, que opone a ese programa de gobierno y para el cual también tiene, desde el punto de vista semiótico, sí, un programa de acción. Esta propuesta, entonces, supone que dentro de estos primeros 4 elementos, sujeto, objeto, ayudante y oponente, se empieza a constituir los principales actores de una estructura o de una teoría política. ¿Qué más tendríamos aquí? Tenemos un par de actantes asociados al eje del objeto. En el eje del objeto tenemos un destinador, que es el que pone en circulación el conocimiento del objeto ante el sujeto. Es decir, el sujeto no puede querer al objeto, no puede orientarse al objeto, no puede sentir la obligación de adquirir el objeto si no lo conoce. El destinador es entonces quien establece, digamos, como el mandato que, valga el juego de palabras intencional, que mandata al sujeto para que alcance un determinado objeto específico. Y el destinatario, como el nombre lo dice, pues es el que termina siendo el beneficiario de todo este juego. Entonces, lo que vemos acá es que la relación entre el sujeto y el objeto es una relación de querer deber. Es decir, o quiere acceder al objeto o por lo menos debe acceder al objeto, pero regularmente son las dos cosas. Es decir, es parte de su propia naturaleza, pero además tiene la voluntad de acceder a él. En relación con el sujeto, el ayudante y el oponente, se constituye el eje del poder, porque son precisamente las figuras, son los programas, son los recursos, son las estructuras funcionales que permiten o que obstaculizan al sujeto en su capacitación. Finalmente, el objeto es sobre todo un objeto, digamos, que es puesto en circulación en el conocimiento, como decía, y por lo tanto se establece dentro del eje del saber. Una última figura dentro de este complejo sistema de pensamiento greimassiano, que digamos da pues para mucho más de esto que estoy mencionando, pero estoy retomando solamente las partes fundamentales para lo que tengo que expresar a continuación. Tenemos también, así como una fórmula canónica, también hay una fórmula adquisicional. Este modelo greimassiano es, por un lado se conoce como octancial, pero por otro lado también como adquisicional. ¿Por qué? Porque da cuenta también de las distintas transformaciones que va sufriendo también el sujeto.
el sujeto de una determinada acción se va transformando a lo largo de la propia historia. Igual lo vemos en el caso de los gobiernos y en el caso de las sociedades. Se encuentran en permanente transformación. Esa flecha que estaba por ahí anotada en la fórmula canónica decía yo que era la de una función transformadora. Y esa función transformadora no solamente transforma el estado, sino tiene que transformar al propio sujeto y en muchos de los casos a las características del objeto para que también se pueda hacer transformada la relación entre ambos, ¿sí? Entre el sujeto y el objeto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? En S2 tenemos al sujeto central que entra en posesión de un objeto de valor. Ese objeto de valor en los cuentos fantásticos es un objeto mágico que a veces es un amuleto, es una capacidad, una magia, es decir, una magia como hechizo, es un poder efectivo que tiene y que en todo caso separa las capacidades del sujeto de que tiene el oponente. Por mucho que no le guste a la oposición, tiene que reconocer que el sujeto al que se opone es un sujeto que está investido de un poder constitucional, ¿sí? Un poder que le ha sido destinado en el caso de un régimen democrático, por un electorado. Este sistema adquisicional, entonces, recupera los elementos de los tres ejes: querer, deber, saber, poder. Es decir, este sujeto debe querer y o deber hacer algo para entrar en contacto con su objeto, y también debe saber y o poder hacerlo. Pero esto es proporcionado por un sujeto inicial que es el que pone en circulación todo eso. Lo interesante de este modelo es que nos deja ver que los oponentes, por una parte, voy a ir un poquito antes de eso, antes de los oponentes. Digamos, lo lógico aquí es que el ayudante sea quien facilite al sujeto las suficientes calificaciones de querer, deber, saber, poder, para que cumpla con su programa narrativo y su programa de vida, su programa de existencia. Pero el oponente también, en la medida en que reclama, en la medida de que exige que presente, digamos, como necesaria una determinada acción, que es un poco también lo que decía Tania a propósito de ciertos artículos de nexos, también va generando las capacidades, digamos, de un donador, de un destinador, que es el que permite entrar en juego toda esta mecánica. Entonces, bueno, aquellos de ustedes que hayan tenido algún cierto contacto con este pensamiento de Gremos, reconocerán que esto regularmente se lleva todo un curso para atenderlo, y que yo aquí lo estoy exponiendo quizá en unos 10 minutos, digamos a nivel mínimo, para tratar de recuperar algunas cosas y sumarlas pues a lo que nos presentaba Tania. Tendría que decirle lo siguiente: vamos a proponer dentro de un primer tipo de análisis que el sujeto del que nosotros hablamos es el sujeto presidente, ¿sí? La investidura presidencial. Esta investidura presidencial, si nosotros la entendemos como tal, comprenderemos que es una figura, a final de cuentas, de todos modos abstracta, porque en algún momento está encarnada por un individuo de carne y hueso, y en otro momento está encarnada por algún otro. Pero en principio, entonces, vamos a proponer que estos discursos, en lo general, aluden a un determinado sujeto, que es el sujeto Andrés Manuel López Obrador, y fundamentalmente su equipo de trabajo, siendo sus ayudantes en este nivel de análisis, pues el conjunto de la población y las instituciones que coadyuvan a que ese sujeto alcance el objeto. ¿Cuál sería el objeto que yo les propondría aquí en este análisis? El objeto que yo reconozco, pues por lo menos en estos discursos que nosotros seleccionamos en el análisis de estas dos revistas, es el objeto salud. La salud física y mental, por una parte, pero también la salud de la economía, que también algunos de los artículos fueron orientados fundamentalmente a discutir, a proponer, a criticar o a reclamar problemas en la economía derivados de la presencia del coronavirus. Entonces, si el objeto es la salud o la recuperación de la salud, esto se nos empieza a configurar ya con una cierta claridad. Lo que los oponentes hacen no necesariamente es
presentar un programa o un conjunto de acciones para que el sujeto no alcance ese objeto, es decir, para que no recuperemos esa salud al destinatario, que es la población, sino que, de lo que se trata es de que quienes buscan levantarse como triunfadores pues, de esta recuperación de la salud son precisamente estos grupos de oposición, ya sea por la vía de sus propios recursos o porque ellos dieron la fórmula para salir adelante de este problema. El papel de la oposición, entonces, que se juega aquí es un papel, digamos, relativamente ambiguo desde esta perspectiva, en cuanto que se puede colocar dentro de cualquiera de estas figuras que tenemos dentro del modelo, pero también es un papel que no es ambiguo, sino que es muy concreto, y esa concreción la gana precisamente de tener también para sí ese objeto y reivindicarse ante el destinatario y ganar la propia legitimidad. Los destinadores dentro de esta estructura que estoy presentando aquí y en este primer nivel de análisis vuelven a ser los propios oponentes y los ayudantes que ponen en circulación determinados discursos. Porque una es la oposición, que simplemente se reúne en una camarilla a criticar, y otra es la oposición que se pone a redactar textos y los publica en estas revistas para que los lean y esperanzadamente pues, que lleguen también a quienes deban llegar para que tomen las medidas tanto de salud como de saneamiento financiero que permita recuperar digamos, la condición inicial. En esta fórmula adquisicional que tenemos al final, si bien no juega la oposición un papel, digamos, en la dotación de Q del querer, sí lo hace en el reclamo del tipo deber, y en algunos de los casos también da algunas fórmulas de decir, es que deberías haber estado haciendo esto o debes empezar a hacer tales otras cosas. En general no juegan mucho sobre P tampoco, es decir, no capacitan, no posibilitan, pero sí juegan, digamos, en los niveles Q y S. En cambio, los ayudantes juegan en los 4 niveles, querer, deber, saber y poder. Tendría que decir aquí también un último agregado, que planteamiento que yo estoy haciendo desde esta perspectiva, entonces se puede ir recorriendo para colocar a distintos elementos dentro de este juego político en el esquema y podríamos entonces ir entendiendo cuáles son los juegos específicos que se van entendiendo. Que se van jugando, quiero decir. La importancia de este modelo, a mí me parece, es que, y que es lo que nos mide su capacidad explicativa, es que no solamente nos ayuda a que nosotros describamos, sino a que también podamos explicar y también podamos condensar. Fíjense ustedes en esto, ustedes habrán notado que he estado utilizando aquí algunas fórmulas. En realidad este modelo es un modelo muy formal. Es un modelo que utiliza muchas formalizaciones que pueden servir precisamente como formas, digamos, genéricas de expresar un contenido específico y que a través de él podemos regresar a darle forma al lenguaje. Me refiero a lo siguiente, si nosotros tomáramos, es un ejercicio que no he hecho porque, bueno, el tiempo no ha dado para esto, apenas terminamos de hacer la revisión de los textos de las revistas, pero digamos una de las cosas que se puede hacer es traducir ahora cada uno de estos discursos, cada uno de estos artículos, a un conjunto de fórmulas y encontrar entonces las fórmulas intermedias y después de estas fórmulas intermedias regresar a un discurso en lenguaje humano y sobre este lenguaje humano entonces sacar, digamos, como la narrativa promedio. Esta sería, digamos, una utilidad que tendría este modelo y con el cual, bueno, yo he querido participar en esta ponencia que, por otro lado, digamos, en su parte central la lleva Tania, por eso quisimos también dejar esta estructura que es la que nos dice efectivamente qué fue lo que se encontró. Y lo que yo estoy tratando de aportar, digamos, como son elementos
alrededor de toda esta discusión que nos permitan ubicar pues nuestro discurso de análisis de las narrativas. Entonces, bueno, es básicamente mi intervención y le dejo nuevamente la palabra a Tania y despido pues esta intervención, aunque seguimos aquí para la parte de las intervenciones de las personas que nos están acompañando. Adelante, Tania. Muchas gracias, doctor. Y bueno, como parte de esta investigación y como punto final, pues es retomar parte de la experiencia que tuvimos nosotros como alumnos al participar con los doctores en esta investigación. Entonces, a mí me gustaría resaltar que no solamente nos estamos preparando como politólogos para ejercer el poder, para tomar decisiones, para diseñar políticas públicas, sino que también al ser científicos tenemos una responsabilidad con el gremio del que vamos a formar parte. Y en ese sentido, la forma en la que nosotros podemos aportar, pues es precisamente acercándonos a la investigación para generar nuevos contenidos, para refrescar nuestra disciplina, entre otras cosas. En este sentido, básicamente lo que yo quiero retomar es como una serie de elementos que creo que forman parte de una manera un poco más genérica de la investigación, pero que también fueron retomados en este ejercicio. Primeramente, siempre hay que revisar los actores que forman parte y en ese sentido una forma en la que se abordó pues es a partir del tipo de público y del tipo de actores que conforman nuestro objeto de investigación y que básicamente pues ahí nos referíamos a lo que se mostraba un poco en el cuadro y esto nos ayudó mucho para poder establecer nosotros también una conciencia sobre lo que se está haciendo, puesto que se requiere conocer el problema a fondo para poder investigarlo. Es muy importante tener estos elementos establecidos porque de alguna manera nos orienta a nosotros principalmente como estudiantes al comenzar a adentrarnos en un proceso de investigación, saber a quiénes vamos a investigar y cómo es que estos se comportan. Posteriormente, creo que algo que también podríamos retomar pues es la capacidad de objetividad que debemos de tener como investigadores y el tiempo y el detalle que requiere una investigación. En ese sentido, comentábamos que una de nuestras experiencias era que leíamos mucho en medio, nos centrábamos, no sé, en analizar letras libres y llega un punto en el que la percepción se te puede adentrar a ti y perder esa objetividad. Entonces, en este sentido, lo que pudo haber hecho es que perdiéramos algunos elementos por un sesgo. Y creo que aquí fue bastante importante el trabajo en equipo y el tener ciertos elementos que nos ayudaran a refrescar la experiencia y que bueno, aquí es un agradecimiento a los doctores que siempre estuvieron no influyendo en nuestra capacidad de análisis porque al final de cuentas nosotros teníamos que definir algunos elementos, pero sí orientándonos para hacerlos de la manera más objetiva posible. ¿Por qué? Porque nosotros como científicos sociales en preparación tenemos que aprender a hacer algo muy importante y es categorizar, aprender a hacer categorías de análisis para poderlas llevar a cabo. Creo que esto puede partir de los distintos elementos que se tengan de la investigación, pero principalmente del tipo de la investigación que se va a abordar. Y conforme a ellos, pues nos pretende dar algunas cuestiones que nos permiten incluso, digamos, operacionalizar una variable y que nos pueda ayudar a incrementar nuestro nivel de investigadores. En ese sentido, creo que mi experiencia con el CONACYT, con los doctores, ha sido algo que es bastante importante para mí y la verdad sería un gusto que se siguiera implementando este tipo de estrategias para mis demás compañeros de la facultad, porque creo que esto lo que nos hace es generar conocimientos teóricos y prácticos para llevarlos a cabo. Y en el caso de letras libres, pues que me tocó a mí analizar junto con Reforma, pues me ha dado elementos para realizar un análisis sobre elementos que son propios de las ciencias sociales, como puede ser un discurso, acciones de gobierno, entre otros elementos. Entonces, creo que parte de mi experiencia se centra en el aprendizaje de este tipo de categorías, de cómo manejarla en cuanto a una objetividad y sobre todo para saber implementarlas. La libertad que se debe de tener en este tipo de ejercicios es sobre todo permitir que el alumno pueda desarrollarlas y que no únicamente sean como tienes estas categorías y entonces las tienes que encajonar, sino dar esa permisividad para que podamos desarrollarnos y que creo que es algo que fue bastante importante y lo cual le agradezco un poco a los doctores. Todavía tienes tiempo, Tania, muchas gracias. No sé si tienen algunas reflexiones finales, Tania o el doctor Becerra, o procedemos a las preguntas. Ya tenemos por aquí algunas de la comunidad que ha estado muy participativa.
procedemos con las preguntas o tienen alguna reflexión. Sí, bueno, yo Doctor, adelante. solamente, sí, gracias. Yo solamente quisiera aprovechar para, digamos, suscribir estas últimas palabras de Tania. Efectivamente, ella fue la propia autora de las categorías que nos está presentando. Yo solamente le di una cierta propuesta inicial sobre lo que necesitaríamos que ella nos desarrollara. Y la verdad es que pues yo fui, digamos, el primer, digamos, beneficiado. Afortunadamente encontré un muy buen ejercicio que ella hizo. Y la verdad es que también no habíamos tenido la oportunidad, digamos, de ensayar, de ver qué es lo que iba a decir cada uno de nosotros. Pero bueno, cuando ahora que le escucho, pues me doy cuenta de que tiene perfectamente claro qué fue lo que él leyó y cómo hay que... Entonces, me parece que efectivamente se trata de un aprendizaje eficaz, muy notorio, y que es un aprendizaje al que pues, la propia Tania está invitando pues, al conjunto de los compañeros que están por ahora acompañándonos. Entonces, bueno, eso es lo que yo quisiera decir, reconocerle a ella pues todas sus aportaciones a este proyecto, así como al conjunto de los compañeros, sobre todo estudiantes que han participado en él. Entonces, bueno, estas son mis palabras y bueno, no tendría por ahora nada más que agregar. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, Tania. Pues sí, fue muy interesante todo lo que pudieron compartirnos, ya como la aplicación del modelo que el día de ayer el doctor Noel, la doctora Juquila nos explicaban. Y justamente para los estudiantes que nos acompañan, sobre todo de los primeros semestres, que entiendan ustedes que lo que expusieron aquí Tania y el doctor Jesús es parte de todo un ejercicio de investigación a partir de toda la teoría que ustedes van aprendiendo en la formación de la licenciatura, pero que no se queda ahí, sino que a partir de la revisión teórica que realizan, establecen estas categorías analíticas para poder observar una parte de la realidad, una parte coyuntural, lo que está sucediendo respecto a la difusión justamente de noticias que engloban en la categoría de falsas, pero que provocan también un impacto en el público. Entonces, eso es parte de lo que ustedes, nuestros queridos estudiantes, podrían realizar en un futuro para que se interesen por estos temas de la investigación aplicada y pues qué más de la mano de los doctores que participan en este proyecto. Entonces, en ese sentido, doy paso a algunas de las inquietudes que surgieron a lo largo de la charla para que puedan tanto Tania como el doctor Jesús contestar. El maestro Carlos Castañeda nos pregunta si en la campaña previa a la elección de 2018 ustedes identifican en la red la existencia de semióticas que hayan orientado o estimulado la percepción hacia el triunfo del presidente AMLO. Abro el micrófono para Tania o el doctor Jesús y cualquiera de los dos que gusta contestar. Sí. ¿Contestar, Tania? Sí, doctor, pensé que le iba a contestar por el acercamiento que tiene, pero yo creo que de alguna manera en el discurso siempre están presentes estas categorías. Ya nos mostraba un poco de la forma en la que se operacionalizan este tipo de fórmulas y que de alguna manera tienen una carga simbólica, pero también un objeto al que quieren llegar. Entonces, considero que sí, tal vez en ese sentido habría que revisar un poco más tanto el discurso que se tenía en campaña como de cómo se manejaron los medios, pero dentro de la construcción de la propia narrativa de una contienda electoral, pues hay una serie de categorías que pues propiamente están ahí. Sí, gracias. Quisiera añadir, si se puede. Sí, efectivamente, concuerdo con lo que contesta Tania. Hay una situación, digamos, perfectamente establecida como estrategia de campaña. Nosotros tenemos que recordar que, bueno, estos elementos son cada vez mayores sofisticaciones a las que vamos llegando conforme se avanza en el conocimiento de las estrategias de comunicación. Y existe, por ejemplo, toda una dimensión de las estrategias de mercadeo que, digamos, se pueden recuperar también desde la perspectiva de la semiótica y que se aplican también, por supuesto, al mercadeo político. En otras palabras, por ejemplo, las
campañas políticas están diseñadas desde estas perspectivas. Se van construyendo imágenes, como se construyen también ciertos productos que se colocan dentro del imaginario. Entonces, la verdad es que si nosotros hubiéramos decidido trabajar no sobre estos elementos concretos relacionados con la pandemia, sino que hubiéramos hecho ejercicios de recuperación, cursos previos a las elecciones, los correspondientes a las elecciones y los inmediatamente posteriores a los comicios, pues seguramente también habríamos podido hacer una especie de ejercicio semiótico de recuperación de todo esto. Y la verdad, no creo que hubiéramos encontrado también algunas categorías muy distintas. Es decir, el asunto no habría sido, por supuesto, la pandemia, pero todas estas críticas, digamos, que ahora nos encontramos, todos estos planteamientos y posicionamientos, seguramente ya habrían estado presentes. Hay, por supuesto, también casos en los que hay algún cambio de percepción, algunos actores que estaban dando se pasan a otros, esto es normal. Pero en general, sí podemos decir que hay estrategias que ya que se encuentran en marcha en todo este tiempo, y aunque algunas de ellas son deliberadamente semióticas y utilizan pues los recursos específicamente construidos para ello, de todos modos, aunque la semiótica no se hubiera inventado, la semiótica es tan vieja como el ser humano. Por aquellas cuestiones que les decía de las propias funciones de representación. Los seres humanos somos seres de representación y las formas de representación se encuentran, de hecho, en cualquier forma viva. A su nivel más básico, por ejemplo, podemos entender que el problema que tenemos en el sistema inmunológico, ya que estamos hablando de esta pandemia, uno de los problemas, o quizá el problema central que tenemos, el problema inmunológico, que no es capaz de reconocer y por lo tanto no es capaz de discriminar y atacar eficientemente el virus. Y lo que hace, lo que se espera que haga, pues, la anhelada vacuna es que precisamente le dé elementos, digamos, como de información al sistema inmunológico para que él pueda entonces discriminar. Este componente que tenemos aquí de ARN no es propio del sistema y tengo que atacarlo. Podemos decir que es la base biosemiótica sobre la cual se construye todo el edificio de la vida racional y no racional, pero que opera, digamos, de cualquier manera, siempre eficientemente. Entonces, bueno, ese es mi complemento. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Tenemos otra inquietud de parte de uno de nuestros estudiantes, que si consideran ustedes que las sanciones que estableció la Secretaría de la Función Pública, la revista Nexos, por supuestamente difundir información falsa, fue más bien o es consecuencia del discurso opositor que la revista muestra en su contenido. A cualquiera de los dos, Tania o el doctor Jesús. Adelante, por favor. Bueno, yo considero que tal vez es un poco complejo establecer ese tipo de cuestiones, puesto que no hay como verdades absolutas a veces en una nota. Y entonces el establecer que se van a castigar de esa manera, pues nos llevaría a un control de los medios, ¿no? Que puede ser incluso politizado en algún momento por algún gobierno, sea este u otro, pero creo que sí es muy clara la ruptura que hay entre este tipo de medios con el gobierno federal. De hecho, Letras Libres, por ejemplo, sacó un comunicado en septiembre donde criticaba la postura del presidente al hablar precisamente de Nexos y de algunos otros medios diciendo cuestiones con respecto al financiamiento, ¿no? Y él le contestaba entonces que se deberían de ocupar un poco más de todas las responsabilidades que tiene y dejar a un lado pues el trabajo de los periodistas. Pero creo que sí existe como una cuestión ahí. Recordemos que la información es poder y entonces a partir de ello pues de la forma en la que se llevan estos discursos, de la información que se puede publicitar, pues también se construye una determinada realidad política. Yo creo que tal vez sí existe ahorita una cuestión muy importante con respecto a ello, pero yo creo que un poco complejo el castigar hoy en día este tipo de información falsa, porque para empezar en las redes sociales abunda, ¿no? Entonces, sería de mi parte todo. Gracias, Tania. Adelante, doctor Jesús. Sí.
Bueno, yo quisiera, digamos, comentar un poquito la experiencia. Yo estaba precisamente ya en la revisión de la revista Nexos, ya llevaba varios meses analizados, cuando precisamente se dio este incidente. Precisamente que a partir de Nexos empezó a incluir un cintillo, por lo menos en su versión electrónica, que fue la que yo estuve revisando, en la que planteaban su propio posicionamiento a este respecto, el posicionamiento, digamos, como de la casa. Ahora, ¿qué fue lo que se dio en este acto desde la perspectiva oficial? Bueno, lo que se dio fue simplemente valga la repetición de la palabra, un acto de justicia digamos, por parte precisamente de uno de los organismos, si no recuerdo mal, fue justamente Hacienda, porque encontró que había, digamos, cuentas mal trabajadas, con contratos incumplidos. No recuerdo exactamente todos los planteamientos, porque la verdad es que ya no le di mayormente seguimiento a ese punto. Pero, bueno, desde esa perspectiva es qué tanto esto fue motivado por la postura, digamos, crítica de Nexos. La verdad es difícil saberlo, pero también tenemos que reconocer que Hacienda ha estado, el SAT particularmente, ha estado muy activo en esta búsqueda de responsabilidades fiscales. ¿Sí? Ha estado haciendo una gran cantidad de acciones y ha estado, digamos, recuperando también una buena cantidad de recursos que, por supuesto, quienes han sido, digamos, afectados, pues han recibido precisamente como actos de intimidación, actos de venganza, etcétera. Y bueno, yo creo que simplemente pues esto habría que leerlo como parte pues de este conjunto de digamos, es que se ha venido dando, pero que creo, por lo menos es mi creencia, no lo digo, digamos, como un mero acto de fe, sino simplemente porque lo veo relativamente generalizado. Creo que es simplemente, pues una triste coincidencia que le haya tocado a Nexos, porque Nexos tenía por ahí esas cuentas que aclarar, bueno, desde una perspectiva, desde la perspectiva de ellos, ¿no? Pero igual le pudo haber pasado, digamos, a un medio amigable por plantearlo de esa manera, ¿sí? Porque, bueno, el SAT, insisto, ha estado teniendo ese comportamiento en términos generales y, bueno, sabemos que uno de los resultados, pues ha sido la recuperación de muchísimos recursos, pero otro de los resultados, pues ha sido también la generación de un clima de animadversión todavía más intenso. Entonces, bueno, eso es lo que yo quisiera decir. Muchas gracias. Justo desde la perspectiva del modelo que retomaron Actancial de Greimas en esta triada de ayudante, sujeto, oponente, ustedes se sitúan en esta parte del oponente a través del análisis que hacen de las dos revistas. Pero ¿cuál sería, o sería muy interesante saber el otro enfoque desde la perspectiva del ayudante, que creo ayudaría a complementar el ejercicio que ustedes están realizando? En ese sentido, ¿cuál es la justificación en la elección de las revistas que ustedes hicieron para poder implementar la metodología? ¿Por qué Nexos y por qué Letras Libres? ¿Cualquiera de los dos? Gracias. Sí, Daniel, ¿quieres contestar? En estos momentos se tomaron como ejemplo parte de esas revistas, pero realmente el ejercicio que se ha hecho con CONACYT tiene algunas más, como lo puede ser, sin embargo, que tienen una postura que a veces es un poco, digamos, del lado contrario, pero en este ejercicio se decidió retomarla para ver las narrativas que se están construyendo a partir de medios que pues nos hablan de públicos distintos, pero que hasta cierto sentido son similares. Entonces fue a partir de ello que se retomaron, pero pues siempre ha estado abierta esa posibilidad de hacer el análisis también sobre los medios que corresponden a una postura pues un poco más amigable con el gobierno y que también pues nos llevaría a construir otra serie de categorías y que pues por supuesto a partir de lo que nos comentaba el doctor pues podría llevarse a un análisis a partir de las fórmulas que él nos ha comentado, ¿no? Porque al final de cuentas el ejercicio de los medios es similar. Lo único que podría cambiar aquí es un poco la tendencia del medio. Gracias, Tania. ¿Doctor Jesús? Sí, gracias. Bueno, yo quisiera agregar
una observación. Los demás medios que se analizaron fueron medios informativos, realmente. Estos medios que nos tocaron a Tania y a mí, bueno, más que nos tocaron, que digamos que nosotros adoptar porque no se nos fueron impuestos, son casualmente los únicos que corresponden precisamente a revistas, digamos, cuyo corte es más de tipo narrativo. No se trata en este caso de noticias propiamente dichas, sino más bien de artículos. Y en ambas revistas existen también artículos propiamente narrativos. Vamos a decir, por ejemplo, en Nexos publica en cada número Ángeles Mastretta y presenta, digamos, un pequeño relato. Pero no recuperé uno de ellos porque ninguno de ellos tenía ningún vínculo, ni siquiera indirecto, con el asunto de la pandemia. Entonces, nos remitimos específicamente a aquellos textos que aludían de alguna forma a la pandemia. En algunos de los casos, en la gran mayoría de los casos, tenían que ver con el asunto de México, pero en algunos de los casos, por lo menos en los que yo encontré en hechos, se refería a la pandemia a nivel global o a la pandemia tal como ha sido gestionada en algunos otros países, pero no en México, o bien también un poquito de la parte de México. Entonces, fue lo que, digamos, teníamos dentro de la mira. El siguiente ejercicio, la siguiente parte del ejercicio, pero tendría que decir que se trataría de un ejercicio muy laborioso, sería precisamente ir recuperando las distintas narrativas que se encuentran también en los medios propiamente informativos, de una orientación o de otra, y que, bueno, a final de cuentas también va construyendo narrativas específicas. Aquí lo que sería interesante es, entre otras cosas, mostrar que este ejercicio de nuestro laboratorio, el Lab de MOP, está funcionando, digamos, como en esta primera fase y que va construyendo también, va construyendo elementos para la generación de nuevas líneas de investigación. Una de las características que a lo mejor el doctor no quisiera comentar en la misma sesión o más adelante, es que precisamente todos estos recursos que se han venido generando son recursos abiertos que quedan disponibles dentro de la propia página del laboratorio como insumos para el análisis, de los propios datos y la generación pues de nuevos trabajos. Entonces, bueno, es la cuestión. Lo que nosotros estamos haciendo aquí es dar cuenta de un corte de investigación que, bueno, casualmente lo hacemos sobre los medios sobre los que nos tocó trabajar. Tania nos comentaba, trabajó adicionalmente otro medio, yo solamente me quedé con Nexos. Y bueno, en esta exposición pues quisimos abordar exclusivamente estas dos revistas. Gracias, doctor. Por último, un consejo que pudieran darle ahora situando para lograr esta vinculación entre los resultados de un ejercicio científico con la sociedad, ubicando a los lectores y esa recomendación para poder construir una narrativa objetiva de acuerdo a los hallazgos que ustedes han tenido. ¿Cuál sería una recomendación para el combate justamente de esas noticias falsas derivadas de este contexto de la pandemia? Cualquiera de los dos que quiera empezar, Tania. Sí, claro. Bueno, primeramente es ver quién lo escribe, porque creo que a veces en el escenario político ya tenemos algunos actores. Hay algunos medios, por ejemplo, que tienen algunos políticos escribiendo, ¿no? Y a partir de ellos, pues ya tiene una tintura política que está ahí. Lo siguiente, pues es también ver qué se resalta dentro del texto. Por ejemplo, en el caso de Reforma, algo que veíamos era alarmaban con la cifra, por ejemplo, de contagios o de muertos en el título. Luego colocaban una foto alarmante, pero al final, por ejemplo, los Luis Salomia, Gatell, nos comentaban que había disponibilidad de camas y que no estaban saturados. Entonces es una ruptura totalmente de la nota. Muchas veces la gente se queda con el principio, con el título, pero no termina de leerla. Entonces hay que darnos el tiempo, tener el detalle de leerla para ir leyendo poco a poco esos elementos subjetivos que de alguna manera pues incitan a este tipo de cosas. Creo que es una manera en la que se podría abordar desde la imagen, desde el título,
quién la escribe y la estructura que va teniendo. De la misma manera, hay ocasiones donde se resaltan algunas palabras o frases y que puede parecer muy inocente, pero que de alguna manera tiene una intención, ya sea de resaltar algún aspecto o de remitirnos a un elemento, digamos, subjetivo sin que nos demos cuenta. Gracias, Tania. Adelante, doctor, por favor. Sí, gracias. Yo quisiera añadir una dimensión a lo que menciona Tania y que suscribo, por supuesto. Quiero comenzar, digamos, con una anécdota muy, muy rápida. Yo soy de Zacatecas, pero viví en Baja California 12 años y ahí trabajando en la Universidad Autónoma de Baja California, en la Escuela de Comunicación, tuve la oportunidad de participar en alguna ocasión en un congreso en el que se trataban, fue en el contexto de la Feria del Libro, y que en Mexicali, y que, bueno, nos tocó el tema precisamente de la influencia de los medios en los niños. Yo recuerdo que un poquito antes de entrar a la conferencia, bueno, primero íbamos a tener la conferencia en el lobby del teatro universitario, porque iba a ser, digamos, como un pequeño conversatorio, pero la verdad es que llegó tanta gente que nos pasaron al recinto principal, y esto me dio para empezar una idea de la gran cantidad de, digamos, de atención que recibe este asunto del impacto de los medios, sobre todo en personas, digamos, tan expuestas como el caso de los niños. Y una cosa que a mí me ocurrió fue que un poquito antes de entrar, recibí una hoja escrita a mano por una dama, y bueno, lo escribió muy, muy alarmada de que teníamos que hacer algo porque los niños estaban, digamos, expuestos a muchísimos daños, a muchísima mala información, a distorsión de la realidad, etcétera, y que, bueno, qué iba a pasar con ellos. Iba, digamos, como en un tono muy de mucha alarma. Incluso recuerdo que utilizaba muchísimo las mayúsculas, los subrayados, los signos de interrogación, de admiración, quiero decir. Y bueno, firmaba con su nombre y señalaba que era una educadora de jardín de niños. Yo recuperé ese planteamiento que ella hizo, aunque ya después no participó en la sesión de preguntas y respuestas, pero yo recuperé el texto que todavía traía conmigo. Y bueno, contesté lo siguiente, que es lo que quiero compartirles. Miren, una de las cosas que se ha venido trabajando mucho dentro de los estudios de comunicación es precisamente el asunto del impacto de los medios. Hay distintas posiciones al respecto, hay distintas escuelas que se han generado al respecto, escuelas académicas que provienen del ámbito de la comunicación, otras provienen del ámbito, otras de la psicología, otras de la psicología educativa, etcétera, distintas combinaciones. Y digamos, como que ninguna de ellas se ha logrado dar, digamos, con esa gran fórmula. Pero, digamos, la mejor de las salidas que tenemos desde entonces, desde aquel tiempo que les estoy hablando, que hace, no sé, hace 22 años de eso, sí, por ahí, creo que fue por ahí del 98, a la fecha, es una estrategia que también fue desarrollada en el ámbito de la Academia Latinoamericana, que es la que se conoce como la acción para la recepción. Esta es la estrategia que se ha visto que es la única que puede funcionar, porque se ha intentado en algunos de los casos aislar a los niños para que no vean ciertos elementos, buscarles, digamos, ciertas situaciones de control, situaciones, digamos, de contrapeso, etc. Pero lo que se ha visto es que lo más adecuado es darle a las personas que se están exponiendo a los distintos medios, darle los recursos necesarios para que ellos puedan, digamos, hacer una lectura correcta de aquello a lo que se están exponiendo. Claro, en algunos de los casos lo preferible es que no se expongan. Pero también, por ejemplo, los que somos padres de familia, sabemos que en algunos de los casos esto es posible solo hasta cierta edad, pero más adelante se nos escapa totalmente de las manos. Y se van a exponer entonces una gran cantidad de contenidos, digamos, amenazantes,
muchos sentidos, y lo único que podemos darles es, digamos, las herramientas para que ellos puedan procesarlo. Desde el punto de vista ahora ya más amplio, digamos, de lo que correspondería a una audiencia como la que tenemos aquí de la ciencia, de ciencias políticas, es que tendríamos que poner en circulación también los conocimientos, por ejemplo, en este caso las páginas, los recursos, los cursos, los artículos, los libros, las conferencias, los congresos, etcétera, que justamente puedan desmontar todas estas estrategias sobre las cuales se han venido estructurando cierto tipo de discursos y construcciones de mundos específicos. Porque, bueno, la construcción de los mundos es inevitable. El asunto es que lo que sí podemos, en lo que sí podemos incidir y deberíamos incidir es en que todo esto vaya encaminado precisamente al propiciamiento más inclusivo, que pasa precisamente por tener las herramientas de información, de juicio y de interpretación necesaria. Entonces, bueno, eso es lo que yo quisiera agregar. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, Tania. Solamente felicitarlos por este esfuerzo, felicitar al laboratorio, por acá del doctor Noé, la doctora Juquila, a todos los estudiantes que estuvieron aquí muy pendientes y por supuesto a los profesores. Cedo la palabra a nuestro consejero técnico estudiantil, Alonso Rosas, para lo conducente. Gracias a todos. Gracias, Patricia. Muchas gracias, maestra. Agradeciendo, por supuesto, la participación del doctor Jesús Becerra, así como de nuestra compañera Tania, y por supuesto la moderación de la maestra Patricia, y además agregando que una gran aceptación con el público universitario, ya que tenemos estudiantes de diversas universidades, como el Colegio de Veracruz, asimismo de la Universidad Autónoma de Zacatecas, por supuesto agradeciendo a los profesores que nos acompañan, el maestro Carlos Castañeda, el maestro Carlos Guadarrama, así como el maestro Ricardo Alvarado, de igualmente a los académicos de la Universidad Autónoma de Zacatecas, al doctor Jesús Moya, a la doctora Joquila González, al doctor Noé, por supuesto. De igual manera, del Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información, al doctor Sergio Octavio Contreras, al maestro Luis Fernando Araiza, y del Colegio de Veracruz a la maestra Fiorella Gómez. Sí, bueno, por ende, una importante y gran ponencia que nos traen el día Alonso, de hoy no te sobre escuchas. estos. Pero yo sí lo escuché. Ay, perdón, No, Alonso. sí te escuchas. Sí. Sí, ok, no se preocupe. Bueno, sin más, decía que una gran conferencia que nos han traído el día de hoy, que nos sirve a los estudiantes, y en el caso del público que son estudiantes de semestres primerizos, pues les ayuda un poco a capacitarse y a informarse dentro de esta habilidad que desarrollamos los alumnos de la Facultad de Estudios Superiores de Zacatlán para inmiscuirnos en el ámbito de la investigación. Y sin más, daré paso al otorgamiento de constancias, que en esta ocasión, como lo pueden ver, tenemos que la Facultad de Estudios Superiores de Zacatlán extiende la presente constancia de agradecimiento al doctor Jesús Becerra Villegas por haber impartido la conferencia Apropiación y oposición en tiempos de COVID-19 en la narrativa de nexos y letras libres, en el marco del foro sobre la emergencia de las noticias falsas en el ámbito de la salud en el contexto de la pandemia COVID-19 en México. Discursos y construcción simbólica de los actores sociales, llevada a cabo el día 24 de noviembre de 2020. Un gran agradecimiento, y esto lo firma la doctora Claudia Márquez Díaz, jefa de la División de Ciencias Socioeconómicas. De igual manera, ahora pasamos con la constancia correspondiente a Tania Elizabeth Escobedo Ruiz por haber impartido dicha conferencia dentro del mismo foro en el día de hoy. Lo firma la doctora Claudia Márquez Díaz, para la cual agradecemos y reconocemos su participación como estudiante. Y por último, también agradecer a la maestra Patricia Núñez González por haber moderado esta conferencia y haber participado con esta discusión a través de las preguntas y respuestas que se brindaron, de igual manera firmada por la doctora Claudia Márquez Díaz, jefa de la División de Ciencias Socioeconómicas. Sin más, damos un gran reconocimiento y aplauso virtual a nuestros ponentes del día de hoy, y por supuesto agradeciendo a los alumnos que nos acompañaron de las diversas instituciones que hemos mencionado. Y bueno, sin más, es todo por hoy. Bueno, es todo por esta conferencia, agradeciendo de nueva manera
e invitarlos en la tarde a las 5 p.m., de 5 a 7, se dará otra conferencia en donde el doctor Jesús Moya Vela nos va a presentar lo respectivo a el uso del programa Atlas T, así como el estudio cualitativo en torno a la pandemia del COVID-19 bajo el antagonismo y la subjetividad de los medios que se analizaron dentro del proyecto. Agradecemos a todas las autoridades de la Facultad de Estudios Superiores de Zacatlán que nos acompañaron y es todo por hoy. Muchas gracias.